Hola, hoy nos metemos de lleno en un concepto legal que, bueno, suena algo técnico, ¿no? Legítimo interés. Sí, poco árido quizás. Pero que en el fondo toca una cuestión clave. ¿Cuándo una simple expectativa, un interés que tenemos, merece que la ley lo proteja? Aunque no sea un derecho con todas las de la ley, digamos. Exacto. Vamos a explorar cómo el Código Civil peruano maneja. O bueno, según nuestra fuente, a veces cómo enreda esta idea. Tenemos aquí un capítulo de Juan Espinoza Espinosa, un texto jurídico que analiza a fondo este concepto y, la verdad, critica bastante su regulación actual. Sí, es un análisis crítico. Sí. Nuestra meta hoy es intentar aclarar qué es eso del legítimo interés, por qué se lía tanto la cosa en Perú, cómo se diferencia de figuras parecidas, como el interés para obrar, Que es otra cosa distinta, claro. y sobre todo, ver ejemplos. ¿Dónde entra en juego en la vida real? Vamos a intentar poner un poco de orden en una confusión que parece que viene ya del propio Código Civil del 84. Justo. Y entender esto, no es solo cosa de abogados, afecta a cómo se protegen nuestras expectativas razonables frente a lo que hacen otros, cómo se resuelven ciertos líos y cómo el derecho intenta equilibrar, bueno, distintas posiciones. Un equilibrio que, como veremos con el análisis del texto, a veces es un poco precario. O confuso, en la ley peruana. Vale, pues empecemos por el principio del problema. El texto señala directamente un artículo, el artículo 6 del título preliminar del Código Civil de 1984, Ajá, y dice que es defectuoso y prescindible. casi nada. ¿Por qué tanto revuelo con este artículo? Pues las críticas que recoge la Fiente son fuertes, sí, y se basan en dos cosas principales. Primero, ¿de dónde viene? Su origen, Sí, resulta que es casi una copia de un artículo del Código Civil brasileño de 1916. de 1916. Sí, que llegó a Perú a través del Código del 36. O sea, no es algo que se pensara para la realidad peruana de ahora mismo. Entiendo. Pero lo más gordo es la segunda crítica, que mezcla churras con merinas, confunde categorías jurídicas distintas. ¿Cómo? Intenta regular el legítimo interés, que debería ser un concepto de derecho sustantivo, algo que tienes o no, con el interés para obrar. Ah, el interés procesal. Exacto, que es un concepto procesal. Es, básicamente, la necesidad real que tienes de ir a un juez para que te solucione un problema. Vale, entiendo. Es como si las reglas para ser dueño de una casa se mezclaran con las reglas para poder demandar al ocupa. Algo así. Justo esa es la idea. El Código Procesal Civil peruano ya tiene su propio artículo, el cuarto del título preliminar, que dice quién tiene interés y legitimidad para empezar un juicio. Entonces, Entonces, ¿para qué repetirlo y liarla en el Código Civil? Por eso, la fuente apoya quitar ese artículo 6 del Código Civil. claro, Su título preliminar debería hablar de los grandes principios del derecho civil. No. de lo sustantivo. Bueno, pero si el artículo es tan problemático, significa que el concepto de legítimo interés en sí no vale para nada. El autor del texto no parece pensar eso, ¿verdad? No, no, para nada. La propuesta no es tirar el concepto a la basura. Lo que busca el autor es rescatarlo, pero darle su sitio, su significado real como figura autónoma del derecho sustantivo. Ajá. El texto recuerda que otros juristas peruanos ya lo intentaron definir. León Barandiarán, por ejemplo, lo veía ligado a la protección de un derecho. O Rubio Correa, que hablaba de intereses jurídicamente exigibles. Entonces, ¿cuál es la definición que el texto propone como la más útil para aclarar esto? Pues adopta una de una jurista italiana, Lina Biglia-Siggeridi, que yo creo que es clave para entender todo el argumento. La define como una situación de ventaja sustancial e inactiva. Espera, parémonos aquí un momento. Ventaja inactiva. Eso suena raro. ¿Qué significa exactamente? A ver, pensemos en cómo estamos nosotros frente a la ley. Podemos tener ventajas, como un derecho, ¿no? O desventajas, como una obligación. ¿Vale? Y esas situaciones pueden ser activas, o sea, que implican poder hacer algo, o inactivas, que dependen de que otro haga algo. Sigo. Un derecho subjetivo como tu derecho de propiedad sobre tu casa es una ventaja activa. Puedes usarla, alquilarla, venderla. Tú haces cosas. Claro. Un deber jurídico, como pagar impuestos, es una desventaja activa. Tienes que hacer algo, pagar. Vale. ¿Y el legítimo interés dónde encaja? Pues según esta definición, el legítimo interés es una ventaja inactiva. Tienes un interés que la ley protege, sí,
pero que se satisfaga no depende de que tú hagas algo directamente. Entonces, ¿de quién depende? Depende de que otra persona actúe de una manera determinada, concretamente de forma discrecional, razonable. Ah, Eres titular de una expectativa protegida, la expectativa de que el otro actúe correctamente. entendido. Tienes una ventaja, pero está como en espera de que otro haga lo correcto. ¿Y cómo se ve eso en una relación jurídica normal y corriente? El texto habla de una relación jurídica de complementariedad. Imagina la situación normal, ¿vale? Alguien tiene un derecho, ventaja activa, y otra persona tiene un legítimo interés, ventaja inactiva, relacionado con ese derecho. Ajá. El que tiene el derecho debe usarlo de forma discrecional, o sea, razonablemente, sin fastidiar injustificadamente al que tiene el interés legítimo. Y aquí es donde yo creo que la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa si el que tiene el derecho no actúa así? Si lo ejerce de forma, no sé, caprichosa, abusiva. Exacto. Ahí entramos en lo que la fuente llama el estado patológico de la relación. Patológico. Sí. Ese ejercicio no discrecional abusivo del derecho subjetivo choca, lesiona directamente el legítimo interés de la otra parte. Y aquí viene una de las ideas centrales del texto. Ah, A ver, esa colisión es precisamente lo que configura el abuso de derecho. ah. No es solo portarse mal éticamente. Es un conflicto jurídico real. Un derecho que se ejerce mal contra un interés legítimo que también merece protección legal. ¡Ostras! O sea que el legítimo interés sería como la otra cara de la moneda del abuso de derecho. Esa es la conexión. Si se abusa de un derecho, es porque se está pisando un interés legítimo de alguien. Esa es la conexión fundamental que propone la fuente, sí. Y cuando ese legítimo interés se lesiona, o incluso se amenaza, ¿Entonces? entonces sí nace algo activo para su titular. El derecho de acción, la posibilidad de ir a los tribunales a pedir que te protejan. Ah, vale. La ventaja sigue siendo inactiva en sí, tú solo no puedes satisfacerla. Pero se activa el botón de la defensa judicial. Vale. La teoría parece que encaja. Suena lógico, sí. Pero, ¿el Código Civil peruano, cuando usa las palabras legítimo interés, lo hace siguiendo esta lógica, esta idea? Tures, aquí es donde la cosa se complica bastante. El análisis de la fuente es muy crítico en este punto. Ah, sí. Sí. Dice que el término legítimo interés aparece como en una docena de artículos del Código Civil, pero que se usa sin ton ni son, sin un criterio claro. ¿Me puedes dar algún ejemplo de esa inconsistencia? Pues mira, por ejemplo, el artículo 4 lo usa claramente en el sentido procesal que decíamos antes. Necesitas interés para ir a juicio. Vale. En cambio, el artículo 351, que habla de indemnización en divorcio por daño al legítimo interés personal, bueno, ahí parece acercarlo más a un derecho subjetivo dañado, ¿no? Como el honor o algo así. Ya. Y luego está el artículo 1260, inciso 2, sobre quién puede pagar la deuda de otro y ponerse en el lugar del acreedor, lo que se llama subrogación. ¿Y ese? La fuente lo llama directamente paradigma de confusión. O sea, un lío tremendo. Vaya panorama. Entonces, la ley escrita es un poco un lío. Pero, ¿identifica el texto situaciones donde, aunque la ley no use las palabras legítimo interés así con esta definición precisa, sí encajaría el concepto, esta idea de ventaja inactiva? Sí. Y aquí es donde se ve que la definición sirve para algo práctico. El autor señala varios casos. Ajá. Uno es el artículo sobre el reconocimiento judicial del embarazo o del parto, el artículo 2 del Código Civil. La ley le da derecho a pedirlo a la mujer, claro. Pero el marido. Exacto. ¿Y el marido? El texto sugiere que él podría tener un legítimo interés, esa ventaja inactiva, en que ella ejerce ese derecho de forma razonable. Y si no lo hace y eso le perjudica a él, pues podría tener base para actuar. Oye, pues es interesante. ¿Algún otro caso? La acción pauliana, el artículo 195. Permite a los acreedores ir contra los actos de su deudor que les perjudican, ¿no? Sí. Pues ahí el acreedor tiene un legítimo interés en que el deudor no se quite de en medio sus bienes para no pagarle. El derecho del deudor a vender sus cosas tiene un límite. No puede hacerlo abusivamente, lesionando esa expectativa legítima del acreedor. Claro. Tiene sentido. También analiza un caso judicial de divorcio basado en el artículo 354. Se permitió al cónyuge culpable, digamos, pedir el divorcio porque el inocente llevaba años sin hacer nada, manteniendo un matrimonio roto de forma abusiva. ¿Y eso cómo encaja?
Aunque se resolvió usando la figura del abuso de derecho, la fuente ve ahí, en el fondo, el reconocimiento de un legítimo interés del culpable a no quedarse atado para siempre a un vínculo que ya no existe en la práctica. Ya veo. Y mencionaste antes el artículo 1260, el de la subrogación por pago, como un caso muy confuso. Sí, aquí la crítica es dura. El código diferencia entre quien paga una deuda porque estaba obligado junto con otros, ese es el inciso 1, y quien paga por tener legítimo interés, inciso 2. Vale. El autor se va al origen de esta norma, en Italia y Francia, y concluye que, históricamente, ese legítimo interés se refería a gente que también tenía una obligación de pagar. Por ejemplo, un fiador. Entonces, Entonces el código peruano estaría confundiendo una situación de ventaja inactiva, el legítimo interés bien entendido, con una de desventaja activa, la obligación de pagar. Un lío, vamos. salgamos un momento del Código Civil. ¿Este concepto se maneja en otras áreas? Por ejemplo, ¿en derecho administrativo en la relación con el Estado? Sí, sí se usa. Y la doctrina italiana, que influye mucho en Perú, es bastante clara aquí, según explica la fuente. Distingue principalmente dos tipos. ¿Cuáles son? Primero, el legítimo interés pretensor. Es la expectativa que tienes de conseguir algo bueno de la administración. ¿Como ganar una plaza en una oposición o que te den una licencia? Exacto. Si la administración actúa ilegalmente y te fastidia esa expectativa razonable, lo llama confianza objetivamente valorizable. Puedes pedir que se anule la decisión y a veces incluso una indemnización. Pero tiene que ser una expectativa fundada, no una simple ilusión. Eso es, no se protege una simple esperanza, sino una expectativa con base. ¿Y el segundo tipo? El legítimo interés opositor sería el interés en conservar algo bueno que ya tienes, como una licencia que te concedieron frente a un acto ilegal de la administración que quiere quitártelo. Ajá. Aquí el autor del texto muestra algunas dudas. Se pregunta si esto no será en realidad la defensa de un derecho que ya tenías, más que un legítimo interés como el que hemos definido antes. Es un matiz interesante. Y la pregunta del millón. Si alguien me lesiona mi legítimo interés, ¿puedo pedirle una indemnización? ¿Daños y perjuicios? La fuente argumenta con mucha fuerza que sí. A ver, si el legítimo interés es una ventaja que el derecho protege, Sí. pues dañarlo sin justificación, non jure, dicen los juristas, es un daño injusto. Y el daño injusto es la base de la responsabilidad civil. Entonces sí. La clave es si esa expectativa que te han dañado, aunque no sea un derecho con todas las letras, merece protección según el sistema legal en su conjunto. Si la respuesta es sí, debería haber indemnización. ¿Y hay algún ejemplo claro donde esto se vea en la práctica? ¿Algo que lo ilustre bien? Sí. El ejemplo paradigmático que analiza el texto es la indemnización por muerte del conviviente. Ah, la pareja de hecho. Exacto. Si una persona muere por culpa de un tercero, en un accidente de tráfico, por ejemplo, puede su pareja de hecho, la que sobrevive, reclamar una indemnización, por el daño moral, por ejemplo. Uf, tema delicado. Tradicionalmente se decía que no, ¿verdad? Tradicionalmente se decía que no porque no estaban casados. No había vínculo legal matrimonial. Pero, Pero la tendencia moderna, que la fuente apoya citando leyes y sentencias de otros países, y la propia Constitución peruana, la Constitución peruana. sí, los artículos 4 y 5, que protegen la familia y las uniones de hecho. La tendencia es a reconocerlo. ¿Por qué? Porque no se daña un derecho del matrimonio. Vale. Pero si se lesiona un legítimo interés familiar, una expectativa de vida en común, estable, reconocida por la Constitución, y eso merece protección. Y ya. Cita incluso una sentencia del Tribunal Constitucional peruano que reconoció una pensión de viudedad a una conviviente, lo que va en esa línea de protección. O sea que sí se puede proteger ese interés. Volvamos a los tribunales peruanos. Con toda esta teoría y, bueno, las inconsistencias del código, ¿cómo aplican ellos el legítimo interés? ¿Siguen la confusión del principio? Pues el panorama que pinta la fuente es de confusión mayoritaria, la verdad. Vaya. Cita varias sentencias de la Corte Suprema donde se sigue identificando legítimo interés con el requisito procesal, con la legitimidad para obrar. O sea, siguen atrapados en el lío del artículo 6. Qué pena. Sin embargo, destaca un avance importante. Hubo una casación, la número 62-T-97, que sí intentó distinguir bien, separar las categorías materiales, derecho, interés legítimo, de las procesales, legitimidad. Algo es algo. Sí, aunque el autor también le pone algunos peros a cómo lo fundamentó esa sentencia. Pero bueno, un paso.
Y entonces llegamos a los famosos casos de los clubes de golf, que parecen ser como el campo de batalla donde se ve claro este concepto. Exactamente. El texto les dedica bastante espacio porque ilustran perfectamente el choque entre la autonomía de una organización privada y las expectativas legítimas de sus miembros o de quienes quieren serlo. Lima Golf Club, los Incas Golf Club. Esos son casos cruciales. Y aquí entra en juego un concepto que ha desarrollado el Tribunal Constitucional peruano, el debido proceso corporativo. Debido proceso corporativo. ¿Qué es eso? Suena importante. Pues significa que las asociaciones privadas, clubes, colegios profesionales, lo que sea, aunque tengan autonomía para decidir sus cosas, Sí, no pueden actuar con total arbitrariedad. Sus decisiones importantes, sobre todo las que afectan derechos o expectativas legítimas, admitir a alguien, expulsarlo, cambiarle de categoría, tienen que ser razonables y, muy importante, tienen que estar motivadas. o sea, no vale un te rechazo porque sí. Exacto. Tienen que dar razones. ¿Y cómo se aplicó esto en el caso de los Incas Golf Club que detalla La Fuente? Cuéntanos un poco la historia. Pues es un caso de libro, la verdad. Una asociada pide que su esposo pase de ser familiar activo a cónyuge activo. ¿Vale? Aparentemente cumplía todos los requisitos que pedía el estatuto del club, pero la junta calificadora del club le dice que no. Sin más. No una, sino varias veces, y sin dar razones claras. Denegado, denegado, denegado. ¿Y la defensa del club, me imagino? Somos un club privado, hacemos lo que queremos. Pues básicamente eso, sí. Se escudaron en su autonomía, en que el voto de la Junta era secreto, en un supuesto criterio de conciencia, que suena un poco a porque me da la gana, pero más fino. Ya. Y sobre todo, en que según ellos no tenían por qué explicar por qué rechazaban. ¿Y qué dice el análisis de Espinosa sobre esto? Pues es contundente. Califica la actuación de la Junta como un abuso de derecho. Abuso de derecho. Sí, el club tiene derecho a admitir o no, claro, según su estatuto, pero no puede ejercer ese derecho de forma arbitraria, caprichosa. ¿Y ese abuso qué lesiona? Lesiona directamente el legítimo interés de pretensión de los esposos, el de ella a que el proceso para su familia sea justo, sea regular, y el de él a que le evalúen según los requisitos objetivos, no por manías o vete a saber qué. Claro. La fuente detalla cómo se veía la arbitrariedad, las negativas repetidas sin motivo, fallos en el procedimiento, no cumplir plazos, hacer mal la entrevista, e incluso mala fe de la Junta, que intentó anular su propia decisión cuando ya había un juicio en marcha, para intentar dejarlo sin sentido. Queda claro entonces que la autonomía de las asociaciones no es un cheque en blanco. No pueden hacer lo que les dé la gana. Para nada. El texto lo subraya bien. Tanto la Constitución, la libertad de asociación, la prohibición del abuso de derecho, como el Código Civil, la prohibición del ejercicio abusivo, el respeto a la dignidad, ponen límites. La autonomía privada no puede ser un escudo para la arbitrariedad. Exacto. Ni para la discriminación. Y ante este abuso tan claro, ¿qué solución propone La Fuente? Simplemente decirles vuelvan a evaluar, pero esta vez bien. Argumenta que eso sería inútil. A ver, si la Junta ya había demostrado que no era objetiva, ¿para qué mandarlos de vuelta? Ya. Propone una solución más drástica, pero que defiende como justa, que el juez ordene directamente el cambio de categoría del esposo. Que el juez lo ordene. Sí, lo ve como una forma de reparación específica, o una indemnización in natura, dice. Hace una ponderación, el daño al honor y a la expectativa legítima de la familia era evidente, mientras que el impacto en el club de admitir directamente a alguien que de hecho ya usaba las instalaciones como familiar era mínimo. Suena bastante intervencionista por parte de un juez, ¿no? ¿Esta idea ha tenido algún respaldo? ¿Se ha hecho alguna vez? Sí. Y eso es lo interesante. La fuente menciona que el propio Tribunal Constitucional, en casos posteriores muy parecidos contra el Lima Golf Club, ¿También? sí, los casos González Viñati, ante la insistencia del club en no motivar sus rechazos, los llamó actos lesivos homogéneos, o sea, que repetían la misma faena. ¿Qué hizo el TC? Acabó ordenando la incorporación directa de las demandantes, como socias, Onda. lo que parece validar esta idea. Frente a un abuso de derecho que es repetido y evidente, la única forma de dar una protección judicial real puede ser ir más allá de simplemente ordenar una nueva decisión a quien ya ha demostrado que actúa arbitrariamente. Fascinante. Cómo un concepto que parecía abstracto, el legítimo interés, puede tener consecuencias tan prácticas y directas.
Entonces, resumiendo, ¿cuáles serían las grandes conclusiones de este análisis que hemos hecho? Pues siguiendo las ideas principales del texto que hemos visto. Primero, que el famoso artículo 6 del título preliminar del Código Civil peruano, necesita una revisión urgente. Mezcla y confunde lo sustantivo, legítimo interés, con lo procesal, interés para obrar. Vale. Segundo, que es útil entender el legítimo interés como una categoría propia, esa ventaja inactiva, esa expectativa protegida, que depende de que otro use su derecho razonablemente, sin abusar. ¿De acuerdo? Tercero, que si te lesionan ese interés legítimo, eso puede generar responsabilidad y te da derecho a pedir protección a los jueces, incluso, como vimos, una reparación específica. Como en el caso del club. Exacto. Cuarto, que el propio Código Civil peruano usa el término legítimo interés de manera inconsistente, un poco a salto de mata. Ajá. Quinto, que aunque los tribunales a menudo caen en la confusión inicial, hay sentencias que muestran una mejor comprensión. Hay una evolución. Bien. Y sexto, que los casos de las asociaciones son clave. Demuestran la importancia práctica de proteger estos intereses frente a la arbitrariedad, conectando con ideas como el debido proceso corporativo y justificando incluso remedios judiciales directos contra el abuso. Queda mucho más claro el panorama, sí. Y para terminar, esa reflexión final que nos dejas para darle vueltas. Pues sí, hemos visto todo el rato esta tensión, ¿no?, entre la autonomía que tienen las organizaciones, sean públicas o privadas, para tomar decisiones discrecionales, Sí. y la necesidad de proteger los intereses legítimos de las personas frente a la posibilidad de que esa discrecionalidad se convierta en arbitrariedad pura y dura. Claro. La pregunta que queda ahí flotando es, ¿cómo encontramos el punto justo de equilibrio? ¿Cómo pueden las leyes y los tribunales proteger de verdad esas expectativas legítimas, sin pasarse de frenada y ahogar la autonomía necesaria de las organizaciones? Es complicado. Mucho. Más allá de mirar caso por caso, ¿qué mecanismos podrían asegurar que la discrecionalidad no sea, en la práctica, una vía libre para la arbitrariedad impune? Ahí queda esa reflexión sobre los límites del poder y cómo protegemos nuestras expectativas en este mundo legal tan complejo.